Bueno, hola, ¿cómo andan? Yo soy Tomás Yolster, soy médico del Hospital Universitario Austral, trabajo en la terapia intensiva pediátrica, y también desde hace años que participo así con un grupo grande de compañeros y amigos en el Comité de Emergencias y Cuidados Críticos de la Sociedad Argentina de Pediatría. Así que bueno, es un gusto poder participar de esta manera. La idea ahora es hablar del tratamiento del estado epiléptico en niños, teniendo en cuenta que esto va a estar orientado a la edad pediátrica, o sea que vamos a dejar de lado a los neonatos por una cuestión de falta de tiempo. Así que para empezar con la charla, bueno, recordar que el estado epiléptico, como mucha otra patología pediátrica, es una patología tiempo dependiente, es una emergencia en definitiva, y cada minuto que demoramos en iniciar y en continuar nuestro tratamiento adecuadamente, podemos aumentar la mortalidad de este cuadro, un poco como se ven en estas definiciones. El estatus epiléptico tradicionalmente se considera una convulsión de alrededor de 30 minutos o convulsiones subintrantes sin recuperación de la conciencia entre medio, pero el tiempo era mucho mayor. Después fueron cambiando las definiciones tratando de acortar esos tiempos hasta que hay diferentes definiciones. En este caso muestro una que habla de una fase temprana, o que sería el estatus epiléptico inminente, que son ya cualquier convulsión que está durando más de 5 minutos, entre 5 y 10 minutos, mientras que si ya dura más de 10 minutos es un estatus epiléptico establecido. Por otro lado, si la convulsión dura más de 30 minutos, sería un estatus refractario, o sea, podríamos entrar en estatus refractario al tratamiento inicial, que son la fase 1 y 2, que ahora vamos a ir repasando. Y finalmente, si una convulsión persiste por 24 horas a pesar de haber iniciado tratamiento con anestésicos, se considera hoy en día estatus epiléptico superrefractario. Después vamos a mencionar muy corto esta etapa. La idea es concentrarnos más en las etapas previas, tener en cuenta que el objetivo de esto es tratar de que podamos desarrollar, en definitiva, cada uno en su institución, de acuerdo a lo que tenga disponible, tratar de desarrollar el mejor protocolo que pueda cumplir en forma más veloz. O sea, la idea no es hablar de un protocolo específico que se tiene que cumplir, sino demostrar diferentes alternativas y que cada uno lo adapte a su institución, teniendo en cuenta que cuanto más rápido hagamos el tratamiento, vamos a disminuir la mortalidad y probablemente disminuyamos la cantidad de fármacos que administramos y las secuelas que puedan tener los pacientes. Desde el punto de vista fisiopatológico, simplemente recordar que inicialmente, cuando inicia el estatus, entramos en una fase hiperdinámica, donde aumentan los requerimientos de oxígeno. Habitualmente en esa etapa aumenta el flujo sanguíneo cerebral, aumenta la presión arterial, como se ve acá, pero rápidamente llegamos a una fase de agotamiento donde caerá la presión arterial, el flujo sanguíneo, por lo tanto la disponibilidad de oxígeno, y todo esto va a llevar al daño neuronal. Si vamos a otro sustrato del cerebro, que es la glucosa, va a ocurrir un poco lo mismo. En la fase hiperdinámica va a haber hiperglucemia, y en la medida que se prolonga el estado epiléptico, va a ir generándose hipoglucemia y por lo tanto también contribuirá al daño cerebral. Por otro lado, esto puede ser concurrente con efectos sistémicos. Esto es el ejemplo, puede haber alteraciones cardiorrespiratorias. Esto es el ejemplo de un paciente de 2 años de edad que entró con una convulsión que, bueno, ya estaba extendida, estaba con deterioro de la conciencia, se agregó la medicación, empezó con dificultad respiratoria y lo que se termina diagnosticando es una neumonía aspirativa, que son ejemplos de lo que puede ir ocurriendo en la medida que se extiende un estado epiléptico. Y desde este punto de vista, nuestro tratamiento tiene que ir orientado a la velocidad, al inicio rápido y al tratamiento lo más veloz posible. Y en ese sentido vamos a cambiar un poco las definiciones que estuvimos viendo antes por una definición operativa. La definición operativa de estado epiléptico tiene que ser que todo niño que se presente con
con convulsiones a la emergencia debería ser asumido como un estado epiléptico y se tiene que tratar de forma enérgica desde el inicio. Porque si retrasamos la terapia, va a aumentar la mortalidad. Acá hay un trabajo que publicaron en el 2018 que nos muestra un poco las diferencias. Son 11 centros en Estados Unidos, 5 años, 218 pacientes, y un poco demuestra la diferencia que ocurre en la mortalidad cuando se retrasa el tratamiento. Y lo que podemos ver es que en la medida que se retrasan los tratamientos, puede ir aumentando la mortalidad, como se ve acá en la pantalla. Así que nuestro objetivo es iniciar el tratamiento lo más rápido posible, y este es el algoritmo habitual que siempre tenemos en cuenta cuando empezamos el tratamiento del estatus convulsivo. Hay un periodo inicial que en general, mientras vamos preparando la medicación, nos vamos a concentrar más en estabilizar el paciente, siempre administrar oxígeno, tratar de identificar la causa de la convulsión, averiguar los antecedentes del paciente, ir estableciendo un laboratorio, estableciendo accesos vasculares, y ahí solicitar, tomar muestras para el laboratorio, hacer rápidamente una glucemia bedside, y ya ir considerando si ese paciente pudiera necesitar imágenes. Rápidamente vamos a empezar nuestro tratamiento con las drogas de primera línea, luego vamos a pasar a una segunda línea de tratamiento, y finalmente, si no hay respuestas, vamos a pasar a un tratamiento con anestésicos o goteos continuos, que esa ya sería la etapa del estado epiléptico refractario. Ahora, a veces cuando llegan los chicos es difícil obtener acceso vascular, y en ese sentido, cuando no tenemos accesos vasculares o es muy difícil obtenerlos, tenemos que considerar alternativas como el midazolam intranasal, el midazolam intramuscular, el diazepam intrarrectal. Son todas buenas alternativas. Acá en la diapositiva figuran las dosis, y acá hay un trabajo que muestra un poco cómo de efectivos pueden llegar a ser. Es un trabajo de costo-efectividad de medicaciones no dadas en forma, o sea, medicaciones no intravenosas, y cuando vamos a la parte de efectividad de este estudio, podemos ver que el diazepam intrarrectal disminuyó las convulsiones en el 75% de los casos, mientras que el midazolam en casi un 90% de los casos, el midazolam intramuscular también casi en un 90%, el intrabucal en un 73%, y el lorazepam intranasal en un 80%. O sea, serían todas buenas alternativas. Un poco va a depender de cuál es la disponibilidad que tengamos en cada centro, cuál es la droga que tenemos que elegir como primera alternativa si no tenemos acceso intravenoso. Mientras que si tenemos acceso venoso disponible, la droga más utilizada es el lorazepam a 0,05 a 0,1 miligramos kilodosis, o eventualmente el diazepam a 0,5 miligramos kilodosis. No hay trabajos que demuestren que uno sea más efectivo que otro, pero habitualmente se utiliza lorazepam como droga de primera elección. Una alternativa, si no las tenemos, es utilizar midazolam a 0,2 miligramos por kilo. Y si la convulsión persiste, se pueden considerar repetir estas medicaciones mientras ya vamos preparando nuestro tratamiento de segunda línea. Recordemos que las benzodiazepinas pueden causar depresión respiratoria o hipotensión arterial, y hay que tratar de evitar utilizar más de 2 benzodiazepinas, por eso decía que ya tenemos que ir preparando nuestra segunda línea de tratamiento. Todos estos pacientes tienen que estar monitorizados y tenemos que tener equipamiento de reanimación preparado por el riesgo de apneas o eventualmente hipotensión que puedan tener estos pacientes. Ahora, si la convulsión continúa a pesar de haber pasado benzodiazepinas, ya tenemos que iniciar nuestro tratamiento con las drogas de segunda línea. Estas son las drogas anticonvulsivantes
y tradicionalmente el tratamiento del estatus convulsivo fue con fenitoína, y esto se mantuvo y todavía se mantiene en la actualidad. Pero a poco fueron apareciendo nuevas alternativas, como el levetiracetam o antes el ácido valproico, y un poco la idea es repasar qué evidencia hay de esta medicación para que cada uno, bueno, vaya considerando de acuerdo a la disponibilidad que tenga, cuáles son las mejores alternativas. Primero vamos a ver un poco un trabajo publicado hace un año comparando fenobarbital versus fenitoína como tratamiento de segunda línea. Lo interesante, estos fueron 144 pacientes, que el resultado final fue que el cese de las convulsiones en los 144 pacientes fue aproximadamente el 50%, y se hicieron, los pacientes esencialmente se les administró fenobarbital o fenitoína. Cuando vamos a cuál fue la respuesta al tratamiento, podemos ver que en el protocolo del fenobarbital, en el brazo del fenobarbital, las convulsiones cesaron en un 86%, mientras que en el protocolo de la fenitoína fue mucho menor, fue el 45%. Son pocos pacientes, todo esto es un solo trabajo, ¿no? Hay que tomarlo como que, bueno, que es un dato interesante, sobre todo porque en general asociamos el fenobarbital con mucho riesgo de depresión respiratoria, y en este caso la depresión respiratoria fue mayor en el brazo tratado con fenitoína que el tratado con fenobarbital. Así que este trabajo me pareció interesante porque en general el fenobarbital no lo consideramos como tratamiento de elección. Con este trabajo no podemos decir que sea mejor el fenobarbital que la fenitoína. Acá hay otra parte del trabajo que muestra cómo la convulsión además se resolvió más rápido con fenobarbital que con fenitoína. Insisto, no es para considerar que el fenobarbital sea extremadamente superior, simplemente saber que no deja de ser una alternativa. Por otro lado, hay otro trabajo también del 2012, publicado, se hizo en Irán, donde compararon valproato versus fenobarbital. O sea, antes era fenobarbital versus fenitoína, ahora valproato versus fenobarbital. Y en este trabajo, lo que vieron fue que en el grupo tratado con ácido valproico, las convulsiones se dieron en un 90%, en menos de 20 minutos, mientras que en los tratados con fenobarbital, casi el 80% se dieron en menos de 20 minutos. O sea que los resultados fueron bastante parecidos en los dos grupos. Nuevamente, es otra medicación que uno puede tener en cuenta para utilizar. En este trabajo tuvo escasos efectos adversos, sin embargo hay muchos trabajos que describen el riesgo de hepatotoxicidad, y por eso en general no se utiliza de primera elección, en particular en niños menores de 2 años o pacientes con hepatopatía, también pacientes con plaquetopenia, debido a los riesgos de disfunción plaquetaria, plaquetopénica asociadas al valproico. Otros trabajos interesantes que se publicaron de la segunda línea de tratamiento, en el Lancet, en el 2019 se hicieron 2 trabajos, uno en el Reino Unido e Irlanda y otro en Australia y Nueva Zelanda, donde comparan levetiracetam versus fenitoína. Esencialmente en el publicado en el Reino Unido no vieron diferencias entre un tratamiento y otro, como se ven en estos gráficos, y en el que se hizo en Australia y Nueva Zelanda, pareció haber una leve superioridad de la fenitoína versus el levetiracetam, pero más allá de eso, yo creo que los hallazgos importantes de este trabajo es que, dadas en forma secuencial, se redujo en total aproximadamente un 70%, o sea,
se desapareció la convulsión en aproximadamente un 75% de los pacientes. O sea, dada como droga única, fue entre un 60 y un 50% el cese de las convulsiones, pero cuando se dieron en forma secuencial, se redujo casi en un 75%. Por lo tanto, esta parece ser una buena combinación, ya que si damos el levetiracetam, que lo podemos administrar más rápidamente, y luego lo que continuamos con un goteo de fenitoína, el porcentaje de cese de convulsiones es bastante alto. Hay un estudio de costo-efectividad de todas estas drogas de segunda línea, es adulto pediátrico, la mayoría de los pacientes en realidad son adultos, menos en la parte del fenobarbital, donde había gran proporción de pacientes pediátricos, donde la droga la droga también con mejores efectos fue el fenobarbital, como vimos antes, y la más costo efectiva fue el levetiracetam. En la práctica, creo que para este segundo escalón de tratamiento tenemos que tener en cuenta un poco cuál es la disponibilidad que tenemos. Yo creo que la combinación de el levetiracetam, que se puede administrar rápidamente, por ejemplo en la emergencia, con difenilidantoína es una buena combinación y es lo que hacemos nosotros en nuestro hospital. En la emergencia se utiliza levetiracetam, si el paciente continúa, ya empieza con difenilidantoína, o si ya subió la terapia intensiva, en general continúa con difenilidantoína. Lo importante es que uno elija la combinación un poco de acuerdo a la disponibilidad que cada uno tenga en su centro. Ahora, si a pesar de esta segunda línea de tratamiento no hay respuesta al tratamiento, tenemos que considerar que es un estatus refractario y tenemos que utilizar las drogas de tercera línea, que son los anestésicos intravenosos. Recordemos que tenemos que ser rápidos. En general, el más utilizado es la infusión de midazolam, que empezamos con un bolo a 0,2 miligramos por kilo, y una infusión que habitualmente se frena en 1 miligramo kilo hora, pero se puede dar hasta 2 miligramos kilo hora. Si no se controlan las convulsiones, tenemos que rápidamente considerar iniciar tiopental sódico, y si no logramos salva de supresión, ya estamos entrando probablemente en un estado superrefractario y considerar otra medicación como la ketamina o la infusión o la administración de gases como el isoflurano. En este caso siempre tenemos que monitorizar con electrocontinua, esto sería lo óptimo, en general no está disponible en todos los casos. De hecho, el beneficio se ve que en general la duración de estatus epilépticos es mayor cuando hay electroencefalograma, simplemente porque vemos que muchas veces continúa el estado en el electroencefalograma, cosa que no se ve clínicamente. Recordar que los efectos adversos en toda esta medicación es la depresión respiratoria y la hipotensión o la inestabilidad hemodinámica. En el caso del... esto es un trabajo interesante que compara midazolam versus pentobarbital en este caso, pero podríamos relacionarlo al tiopental sódico. Y es interesante porque en 9 centros de Estados Unidos, muy acostumbrados a tratar esta patología, uno ve que el tiempo de inicio del goteo de midazolam fue de 2,4 horas, y el tiempo de inicio del pentobarbital fue de 30 horas. Acá tenemos mucho tiempo para mejorar nuestra respuesta, en los dos casos. El goteo de midazolam deberíamos iniciarlo antes de la hora, y el goteo de pentobarbital ya podríamos estar considerándolo antes de las 12 horas de haber iniciado el tratamiento. O sea que debemos que ser muy rápido en el inicio de estos tratamientos. En general, hay evidencia que muestra que el control de la convulsión se logra entre un 70 y un 80% con el goteo de midazolam, mientras que con el goteo pentobarbital, que en general se coloca después del midazolam, se logra el cese en un 65% adicional. Y si no hay respuesta a esto, hay cada vez más evidencia que la ketamina podría tener algún beneficio en bolos de 2 a 3 miligramos por kilo, y después seguir con una infusión. Hay un trabajo que se está haciendo en este momento, vamos a tener que esperar los resultados de ese trabajo para tener más información de la ketamina. Otra alternativa, como dijimos antes, son los anestésicos, y si a pesar de eso continúa el estado epiléptico, estamos entrando en lo que llamamos el estado epiléptico superrefractario,
Y acá sobre todo tenemos que considerar si puede haber otras causas. Algunas de estas podrían ser una causa autoinmune, autoinflamatoria, que esté favoreciendo esto. Esto muchas veces se da en pacientes previamente sanos. Tenemos que evaluar la utilización de otros test diagnósticos, como puede ser la resonancia magnética, evaluar autoanticuerpos, PL para bandas oligoclonales, y una posibilidad de tratamiento podrían ser inmunoterapia, corticoides, gamma-globulina o plasmaféresis. Otros tratamientos, en caso de que no estemos sospechando esta patología, pueden ser la dieta cetogénica, la terapia electroconvulsiva, la estimulación vagal y eventualmente la cirugía. Estamos hablando de pacientes que no respondieron a ninguna medicación. Otro dato que también tenemos que considerar, una vez que los pacientes terminan el estatus clínicamente evidente, es si los signos neurológicos anormales luego de la finalización van volviendo a la normalidad. Y en este caso, si un niño no responde a estímulos luego de 20 a 30 minutos del cese de la actividad, debemos sospechar en un estatus epiléptico no convulsivo. Nuevamente, el diagnóstico va a ser por electroencefalograma. Y acá es donde un electroencefalograma continuo ayuda, y es la explicación de por qué a veces las convulsiones, cuando estamos con electroencéfalo continuo, se prolongan en el tiempo, porque sí puede continuar un estatus no convulsivo. Así que para finalizar, recordar que el estatus epiléptico es una emergencia pediátrica bastante común. Los errores más frecuentes es el tardar en la detección de la condición del estatus o iniciar tardíamente o en dosis inapropiadas el tratamiento. Y en este sentido el uso de protocolos ayuda a acelerar el tratamiento. Y la estrategia terapéutica debe incluir 4 metas: mantener una adecuada función cardiorrespiratoria en todo momento, finalizar la actividad convulsiva, prevenir las recurrencias y la identificación y el tratamiento de las enfermedades subyacentes. Bueno, muchas gracias por la atención. Hasta la próxima.